porque es problema de conexión que yo estaré tratando de volver a entrar. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, por favor, trabajen. Profe, una pregunta. Dime. La magnitud de aceleración la sacamos con los dos tiempos que sacamos la rapidez. No, porque ahí dice la magnitud de la aceleración inicial, ¿no? Mm, Entonces, ¿saben cuál es la magnitud de la aceleración inicial, cierto? O sea, cuando hablo de inicial, ¿a qué tiempo me estoy refiriendo? A cero. Ah, ok, listo. gracias. Listo, pues.
les puedo dar un consejo y no lo toman a mal. Cuéntenos. Señor, No vuelvan a escribir elipse con H, los que lo han hecho. No vuelvan a escribir elipse con H, por favor. Eso Me me hace sangraron los daño. ojos, profe, al leer eso. Mm, Ojalá fueran solo los ojos, el alma. Me sangró el alma. Empezó a convulsionar. Sí, un poquito. Sus parciales ya estoy terminando de calificarlos, por cierto. ¿Listo?
¿Listo? ¿Cómo van? Ahí vamos, profe. ¿Ya lo tienen No, todo? profe, aún no. No, profe, aún falta el segundo. Solo han mirado el primero hasta ahora. Pues yo voy a terminar el segundo, pero todavía me falta, profe. Listo, pues. Entonces esperemos otros 10 minuticos y entramos o yo entro como a aclarar las ideas claves de ese primero y miramos a ver del segundo qué tanto han hecho. ¿Les parece? Sí, profe.
Listo. Permítanme entonces como aclarar y discutir como las ideas de este taller. Dediquemos por ahí 5 minutos. Luego nos vamos a descanso para que descansen del trabajo del taller. Y volvemos para la segunda parte de esta sesión en la cual quiero exponer ciertas nuevas ideas relacionadas con la discusión en la que dejamos la clase anterior. Entonces, permítanme un segundo. Voy a escribir aquí algunas cositas para que ustedes vayan revisando lo que hicieron o para que si se enredaron o no supieron responder alguna, tengan claridad de cómo manejarlo. Voy a ponerlo acá en sombreado. Ah, no, preferiría sombrear, no me sombrea media que escribo. Sí. Voy a ponerle un poquito de suma a este pedazo. ¿Listo? Listo. No me puede ponerle sombreado todo eso. Paréntesis. Rápidamente. Claramente, o yo esperaría que ustedes lo hubieran notado, para poder calcular esos datos que nos están pidiendo aquí para el primer punto, rapidez, magnitud de la aceleración inicial y la magnitud de la fuerza inicial, es necesario calcular la velocidad y la aceleración de la partícula. ¿Y cómo calculamos nosotros la velocidad y la aceleración de la partícula? ¿Qué deberíamos hacer en Derivando. este caso? Derivando. Tengo la función de posición, la derivo, tengo la función de velocidad, la derivo y tengo la función de aceleración. Estas funciones toca evaluarlas en los instantes correspondientes. Es decir, en el numeral A toca evaluarla en los instantes pi medios y pi, en el numeral B y en el numeral, bueno, en el numeral B toca evaluarlo en 0, porque me piden la aceleración inicial. Aunque tenemos que ser claros en lo siguiente. Y esto es un detalle que no pueden perder de vista. He pedido en los 3 numerales, pedí rapidez, magnitud de la aceleración y magnitud de la fuerza. Y entonces yo necesito calcular la magnitud de la velocidad, que eso es la rapidez, nosotros ya habíamos discutido eso, y hay que calcular la magnitud de la aceleración, después de haber evaluado en los instantes correspondientes, preferiblemente. Uno los puede evaluar antes la magnitud y luego evaluar y da lo mismo. Pero, pues por costumbre, uno primero evalúa en los instantes y luego calcula la magnitud. Cuando hablo de la magnitud, estoy hablando de la norma del correspondiente vector. Esto es para el numeral A y el numeral D. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro lo que estoy exponiendo ahí? Señor, ¿Sí era la idea que tenían de lo que había que hacer? Sí, señor. Para el numeral C,
toca multiplicar la aceleración por la masa, porque eso es lo que me da la fuerza, ¿sí o no? Yo cojo la aceleración y la multiplico por la masa y eso me da la fuerza. Eso lo dice la segunda ley de Newton. Y como me están pidiendo calcular la magnitud de esa fuerza, entonces uno lo que puede hacer es evaluar en cero, es decir, en el momento inicial, y luego calcular la magnitud. Algo interesante de este numeral C es que esos tres datos que estoy mostrando ahí se pueden, por decirlo de alguna forma, intercambiar en su orden. Es decir, aquí yo digo lo estándar, multiplico la aceleración por la masa, evalúo en cero y luego calculo la magnitud. Pero yo también podría primero evaluar la aceleración en cero, luego multiplicarlo por la masa y luego calcular la magnitud, o podría aprovechar que ya tengo esta magnitud calculada en cero y multiplicarla por la masa. Es decir, la respuesta de la magnitud de la fuerza inicial, como es en el mismo instante que en el numeral B, ese yo lo puedo obtener rápidamente multiplicando la magnitud de la aceleración por la correspondiente masa. Tres formas distintas de hacer exactamente lo mismo. Y tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Listo. Este 2 sí va como tarea. Este 2 sí me lo voy a poner como tarea, pero les voy a dar la idea general para esa tarea. Vamos a ponerle a tarea, numeral 2. Igual lo subo a Moodle para dejar totalmente específico. Para eso, con la fuerza, usando la segunda ley de Newton, hallo la función de aceleración. Desde cuenta que el dato que me están dando es la función de fuerza, es decir, la función que me dice la fuerza que se ejerce sobre la partícula en cualquier instante. Con eso yo puedo encontrar la función de aceleración. Y con las condiciones iniciales que está dando el problema, puedo hallar la función de velocidad y la función de posición. ¿Cuáles son esas condiciones de las que hablo? Estas condiciones de acá. Estas son condiciones iniciales para encontrar las constantes a la hora de devolvernos en ese proceso de integración. Si yo quiero irme de la aceleración a la velocidad, necesito integrar, pero para encontrar las constantes necesito una condición inicial. Y luego, cuando tengo la velocidad, para devolverme a la posición, necesito otra condición inicial. Entonces, esto de acá, voy a ponerlo aquí como ayuda. Ayuda. Para la tarea. Voy a poner esto en una sola. De Newton. Tengo que poner Newton en mayúsculas, es un apellido. Newton.
Y así yo puedo encontrar estas funciones que son las que me van a dar los datos que necesito. En la mayoría de los casos hay algunos datos que ya salen. Por ejemplo, la fuerza inicial, pues es la fuerza evaluada en cero y esa sale rapidísimo. Lo mismo la aceleración inicial, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton. Pero para velocidad, rapidez, posición y todo eso, necesito hacer uso de las condiciones iniciales que está planteando el problema. ¿Sí es clara la idea de esto? Sí, señor. Listo. Entonces esto queda como tarea para la próxima clase, para que de todas formas la revisen con cuidado. Este segundo numeral queda como tarea. Y ahorita lo subo al Moodle. Mientras el descanso, la subo a Moodle, así como está, exactico este mismo archivo, para entrega del viernes. ¿Les parece? Bueno, profe. Listo. Entonces vamos a descansar 10 minuticos. Volvemos a la 1:20. Esta vez se nos extendió un poquitico el tiempo, pero pues era trabajo individual. Nos vemos entonces en 10 minuticos y entramos con un nuevo tema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nos vemos entonces en 10 minutos.
¿Siguen ahí? ¿Me oyen? Sí, señor. Entonces, vamos a continuar donde habíamos dejado la sesión de clase anterior. Yo propuse este taller para la primera hora, como para ver si están siguiendo el hilo de esta discusión conceptual que hemos tenido durante las últimas clases. Porque si se dan cuenta, y en eso yo soy muy insistente, digamos que aquí lo operativo ha sido muy poco. Es decir, no es que sea poco en el sentido que sea operaciones muy básicas, sino que, ay, aquí ya vi un error de lo que escribí, sino que pues son operaciones que nosotros o con las cuales nosotros ya estamos familiarizados. Porque al fin y al cabo, aquí lo que hemos hecho casi siempre ha sido o derivar, o integrar, o calcular una norma, o sumar, o evaluar. Es decir, aquí operativamente no hay muchísimo misterio, porque estamos retomando aspectos operativos de sus cursos anteriores. Y en ese sentido, y ahí insisto como siempre, ustedes tienen que tener una claridad total sobre cómo derivar, cómo integrar, para poder desarrollar los aspectos operativos de lo que estamos trabajando en este curso. Pero aparte de eso, aquí casi todo ha sido conceptual. Aquí casi todo ha sido establecer una relación entre diversas magnitudes en el fenómeno de las partículas en movimiento. Entonces aquí hemos tratado de relacionar posición con velocidad, con aceleración, ahora con fuerza, con la aparición de la segunda ley de Newton, y también relacionarlo de manera inversa, es decir, a partir de la aceleración, obtener la posición, a partir de la velocidad, obtener posición, a partir de la fuerza, obtener velocidad. De alguna manera nosotros estamos explorando, por decirlo de alguna forma, las relaciones entre esas magnitudes. Y también hemos entrado a analizar con el mayor detalle posible, sin entrar en honduras o profundidades teóricas acerca de los conceptos de velocidad y aceleración. Y sobre esta última es que quiero ahondar en esta última parte de la sesión de hoy. Nosotros habíamos hablado de la aceleración desde dos enfoques, por decirlo de alguna forma. Y yo lo había planteado así. Yo habría planteado la aceleración desde el enfoque de qué es lo que la causa, o sea, cuál es la causa de la aceleración, y ahí es donde aparecía esa segunda ley de Newton que me permite hallar la fuerza a partir de la aceleración. Y lo mismo, la aceleración a partir de la fuerza. Y nosotros habíamos analizado, digamos, que miren, aquí de hecho lo digo, algo que pueden necesitar ustedes o podían necesitar para la primera parte, la magnitud de la fuerza es el producto de la masa por la magnitud de la aceleración. Entonces eso agilizaba bastante el proceso. Pero ahora nos vamos a centrar no en las causas de la aceleración, no en determinar la fuerza que la causa, sino en el efecto de la aceleración. Y yo había dejado planteado esto que digamos que es relativamente conocido. La aceleración causa un cambio en la velocidad. Cuando hay aceleración, la velocidad cambia. Perdón. Es decir, esa magnitud conocida como velocidad, que es una magnitud vectorial, cambia en presencia de aceleración.
Y entonces la pregunta que quedaba era, ¿y nosotros cómo vamos a cuantificar o a determinar el cambio en la velocidad causado por la aceleración? Y para entender cómo funciona ese cambio de la velocidad, hay que tener en cuenta que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando yo cambio la velocidad, yo estoy cambiando un vector. Y cuando cambio un vector, el cambio se da en alguno, aquí otro error, en alguno de los dos aspectos que determinan un vector, que son su magnitud y su dirección. Es decir, cuando hay aceleración, hay un cambio en la velocidad que puede ser un cambio en su magnitud o un cambio en su dirección. Y entonces aquí aparece algo, y eso es algo en lo cual yo como que he enfatizado siempre, y es que la aceleración no siempre cambia la rapidez. La aceleración a veces cambia la rapidez, pero a veces también cambia lo que conocemos como la dirección de la velocidad, es decir, la dirección del movimiento. Es decir, cuando hay aceleración se pueden dar dos cosas. O cambia la magnitud de la velocidad, es decir, cambia la rapidez de la partícula, o cambia la dirección de la velocidad, es decir, cambia la dirección del movimiento. Nosotros, a priori, no podemos decir a cuál de las dos está afectando, si a la rapidez o a la dirección del movimiento. No me sé si me estoy haciendo entender con esta idea, con esto que estoy tratando de describir. No sé si estoy siendo claro, voy a tratar de plantearlo de otra forma para ver si logro mayor claridad. Cuando yo tengo una flecha, que eso al fin y al cabo es un vector, y yo digo yo voy a cambiar esa flecha, cambiar la flecha significa o puede significar dos cosas. Una es hacerla más larga o más corta, y entonces ahí uno está afectando la magnitud de la flecha. O podemos, por decirlo de alguna forma, cambiar hacia dónde apunta la flecha. Y en ese caso estoy cambiando la dirección de la flecha. Como la velocidad es un vector, es decir, la velocidad en el fondo es una flecha, cuando yo digo que hay un cambio en la velocidad, es porque esa flecha se hace más larga o más corta, y entonces ahí cambia la rapidez, o es porque estoy cogiendo esa flecha y la estoy cambiando hacia donde apunta. Y en ese caso, estoy afectando la dirección de la velocidad, que es lo que nosotros hemos llamado siempre la dirección del movimiento. La pregunta clave en este momento es, en una circunstancia específica, ¿cuál de esas dos cosas es lo que está cambiando? Es decir, si yo conozco la aceleración de la partícula, o para ser más preciso, si conozco todas las características de la partícula, ¿cómo hago yo para determinar qué es lo que está cambiando en la velocidad? Si lo que está cambiando es la magnitud de la velocidad o si lo que está cambiando es la dirección de la velocidad. Y para determinar ese cambio es que aparecen estas dos componentes de la aceleración, lo que se conoce como la componente tangencial de la aceleración y la componente normal de la aceleración. Cada una de ellas mide o calcula o cuantifica el efecto de la aceleración sobre la velocidad. La componente tangencial mide el efecto sobre la rapidez, es decir, esta componente es la que me va a decir si hay cambio en la rapidez o no hay cambio en la rapidez y de cuánto es ese cambio.
Y la componente normal lo que me dice es si hay cambio o no en la dirección del movimiento. Es decir, si la flecha de la velocidad cambia hacia dónde apunta o no cambia. Y también me dice cuánto cambia esa dirección del movimiento. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Con la idea general de estos dos conceptos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, cuando uno calcula las componentes de la aceleración, lo que está mirando en el fondo es cuánto cambia la velocidad. La componente tangencial me dice cuánto cambia la rapidez. La componente normal me dice cuánto cambia la dirección de la velocidad. Ahora hablemos de los aspectos operativos. Si yo quiero calcular la componente tangencial, la operación, y aquí voy a tratar como de dar una vista un poquitico más amplia, o más, perdón, al contrario, más enfocada. Voy a poner un 120, por ahí estará bien. Por acá yo creo que ahí se ve mejor. Centrado totalmente en las componentes, de pronto un poquitico más, no estará mal. Yo creo que ahí estamos bien. La componente tangencial de la aceleración se calcula a partir de esta formulita. Quiero entrar a explicar en detalle esa formulita y luego quiero entrar a hacer una cuenta para determinar esa componente. La componente tangencial se calcula como el cociente entre el producto punto de la velocidad por la aceleración, es decir, tengan en cuenta que la velocidad y la aceleración son dos vectores, entonces calculo el producto punto entre la velocidad y la aceleración y a eso lo divido por la norma de la velocidad. Entonces, si yo quiero determinar, y vamos a empezar a ejemplificar, ejemplo, ay, Dios mío, ¿por qué hace esto? Ejemplo, a ver si lo puedo poner todo en el mismo tablerito. Ejemplo. Voy a quitarle un poquito de zoom, tal vez ahí. Consideremos una partícula cuya función de posición es R de t igual, y voy a coger algo fácil y rápido de derivar. T al cuadrado más 1, coma, T a la 4, coma, T más 2, por poner un ejemplo. Tengo una partícula y calculo su función, tengo su función de posición. Para hallar las componentes de la aceleración, necesitamos calcular B de t y necesitamos calcular A de t. Porque si miran las fórmulas de ambas componentes de la aceleración, tanto la tangencial como la normal, nosotros necesitamos conocer la función de velocidad y la función de aceleración. Rápidamente,
¿cuál sería la función de velocidad de esa partícula? Dos T, 2T, 2T, 3T, 4T al cubo 4Q, 4T al cubo y 1. y y 1. 1. ¿Listo? Y la aceleración o la función de aceleración, ¿a qué sería igual? 2, 2, 12T al cuadrado 12T al cuadrado y 0. y 0. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la componente tangencial. Entonces, a ver si puedo hacer esto. Componente tangencial. La notación. La notación de la componente tangencial de la aceleración es la A de aceleración con un subíndice T. ¿Eso a qué es igual? Según lo que me dice esta fórmula, eso es el producto punto entre este vector, que es la velocidad, y este vector, que es la aceleración. Tengo el punto en algún lado acá. Aquí lo tengo. Producto punto. Y eso dividido sobre la norma de la velocidad. Aquí tengo la norma por acá. Y aquí tengo la velocidad. Aquí lo único que estoy haciendo es aplicar la fórmula de la componente tangencial. Ahora viene la parte operativa. Entonces aquí es donde necesitamos cierto conocimiento del álgebra lineal, especialmente del álgebra lineal en vectores, porque aquí necesitamos calcular unas operaciones que provienen del análisis de vectores en el álgebra lineal. ¿Cómo calculo la componente tangencial? ¿Cómo calculo el producto punto que aparece en el numerador? ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula el producto punto entre dos vectores? Con una matriz. No, no hay necesidad de matriz para calcular el producto punto. De pronto hay necesidad de matriz para calcular el producto Hallando el cruz. máximo, hallando la máxima potencia e ir disminuyendo. No, no. La multiplicación de sus componentes. ¿Y es solo la multiplicación de las componentes? Pero Coseno. respectivamente. ¿Ustedes vieron producto punto en álgebra lineal? ¿Ustedes ya vieron álgebra lineal o no? ¿Ustedes vieron álgebra lineal? ¿Sí les hablaron del Sí, producto señor. punto? ¿Sí les hablaron del producto punto en álgebra lineal? El producto punto es coger, multiplicar componente a componente y luego hacer la suma de cada una de esas multiplicaciones. Es esto por esto. Entonces eso da, espero no tener que explicar que 2t por t por 2 da 4t, más la segunda componente por la segunda componente, que eso es 4 por 12, 48 t a la 5, más tercera componente con tercera componente, sería 1 por 0, pero 1 por 0 pues da 0. Entonces pues ahí no hay necesidad de sumar. Si quieren lo pongo acá para que quede claro cómo es el producto punto, pero digamos que
Al final, ese cero no termina afectando en nada. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí reconocen el producto punto? ¿Sí lo empiezan a recordar? ¿El producto punto entre vectores? Bueno, ¿la operación es nueva? No, señor. No creo. Eso de arriba es el producto punto. ¿Y la parte de abajo qué es? La parte de abajo es la norma de un vector. La norma de un vector. Y la norma, y esto también es del álgebra lineal, es la raíz de la primera componente al cuadrado. Aquí voy a hacer las cuentas rápidamente. La primera componente al cuadrado da 4t al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, que eso sería 16t a la 6, más la tercera componente al cuadrado, que eso es 1 al cuadrado, que eso simplemente es 1. Voy a quitar este 0 de acá de una vez. Yo creo que ya lo dejé lo suficiente. Y esa es la componente tangencial de la aceleración. Preguntas hasta ahí. ¿Sí es claro de dónde salió eso? ¿O no? ¿Quién está perdido? Profe, qué pena, yo tuve una duda, ¿cómo salió lo de la raíz? Es que me perdí en ese pedazo. Norma de un vector. Ah, sí, ¿Sabes lo ya, que? ya, sí, Profe, sí, qué pena. profe, pero ahí toca sacarle raíz a ese número también. Si se pudiera, sí, pero esto no se puede simplificar más. ¿Sí o no? ¿O tú ves alguna forma de simplificar esto de adentro? No, no, señor. Entonces, si no se puede, toca dejarlo expresado en raíz. Si se pudiera simplificar, uno le saca raíz. Ahora, no vayan a hacer, no sé cómo decirlo, sí que lo tomen a mal, no van a cometer torpezas, como ponerse a sacarle la raíz a cada uno de estos, porque es que la raíz de una suma no es la suma de las raíces. Yo creo que eso lo saben ustedes muy bien a estas alturas. Si se puede simplificar, simplifica la raíz, que hay casos donde se puede, pero es un ejercicio de simplificación. Pero si no, dejen la raíz expresada. Y ahí está la componente tangencial. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro este aspecto operativo? Sí, profe. Ahora, miremos la componente normal. Hago esta cuenta y con eso cerramos por hoy. Y la próxima clase sigo desarrollando esta idea de la componente tangencial y la componente normal. Miren la fórmula de la componente normal. Lo que voy a hacer es simple. Voy a copiar la formulita acá, abajito, y voy a reemplazar por los datos que ya tenemos. A ver si me queda bien. Listo. A sub n es igual. Miren la fórmula. Norma de B sub t. Pero B sub t, ¿dónde lo tengo? Ah, el B sub t lo tengo acá. Control C. Este por A de t. A de t está acá. Lo pongo acá. Dividido también sobre la norma de B sub t. Pero B sub t, B de t, perdón, es decir, la velocidad, la función de velocidad es esta de acá. Y esa es la componente normal de la aceleración. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿De acuerdo todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Voy a copiar de una vez la parte, bueno, entonces,
Vamos por pedazos, ¿listo? Si reconocen esta operación que estoy poniendo acá, la de arriba, si reconocen esa operación, ¿la han visto alguna vez? ¿Cómo se llama esa operación? También es de álgebra lineal. Producto cruz. Ese es el producto cruz. ¿Saben cómo se calcula el producto cruz? ¿Saben cómo se calcula el producto cruz? Eso tenía una fórmula un poquitico elaborada, ¿no? Ahí se utilizaba una matriz. ¿Alguien dijo ahorita algo de una matriz para el producto punto? No. Para el producto punto no. Para el producto punto se utiliza pues la operación que les mostré. La matriz se utiliza es para el producto cruz. La matriz se utiliza para el producto cruz. Pero hay una formulita. Voy a repasar, o sea, ustedes repasan lo de producto cruz. Voy a repasarla rápidamente. A ver si me acuerdo. Sin necesidad de la matriz. Tan, tan, tan. Primero aparece segunda por tercera menos tercera por segunda. Es decir, la primera componente es este 4t a la 3 por 0, que eso daría 0, menos la tercera componente de aquí por la segunda componente de aquí, menos 12t cuadrado. No sé si ustedes conocían esa formulita. Repásenla. Repasar producto cruz. Toca. Eso es de álgebra lineal. En la siguiente yo cojo, pero al revés. Entonces, esta y esta, adiós. Y entonces me queda tercera por primera, que eso es 2, menos primera por tercera, 2 por t da 0. Y la tercera componente, esa sí sigue el orden usual, segunda por tercera, perdón, primera por segunda, 24t al cubo. Supongo que ustedes lo están calculando de otra forma para verificar si me queda bien al final. Menos segunda por primera, menos 12t al cubo. Ah, también da menos 12t al cubo. Listo. Producto cruz. Producto cruz. ¿Sí les suena de algún lado esa operación? Voy a ponerlo aquí como un pendiente. Revisar producto cruz. Producto cruz. Tienen que revisar. O sea, si no saben calcular producto cruz, pues obviamente no van a poder hacer esta operación. Entonces miren lo que queda. Arriba queda la norma. Vamos a fraccionar una vez. Arriba queda la norma de ese producto cruz. Norma del producto cruz. Voy a simplificar el producto cruz rápidamente. Eso da 0 menos 12t cuadrado da menos 12. Voy a copiar, porque me queda con negrilla. Menos 12t cuadrado, coma, 2 menos 0 da 2. Y 24, porque me queda en negrilla. 2. Y 24t al cubo menos 12t al cubo da 12t. Eso es lo de arriba. La norma de ese producto cruz que calculamos. Dime. Ese 12t al cubo, ¿por qué?
Porque 24t al cubo menos 12t al cubo no da No, 12t al pero cubo. sí, o sea, pero ahí el 12t al cubo que estás restando sale del segundo. Déjame mirar si la embarré yo. Gracias. Déjame mirar si la embarré yo. ¿Listo? En la tercera se va primero con primero. Ah, no, es que hice mal la cuenta. Es 8t al cubo, ¿no? Sí. Gracias. 8t al cubo. Listo. Entonces 24t al cubo menos 8t al cubo es 16t al cubo. Gracias. Gracias. 16t al cubo. Bien. Y la de abajo es la norma de esto, pues que esa ya la habíamos calculado aquí arriba. Ah, no, esta no, esta. Mejor no me vas a copiar solo la parte de abajo, en serio. A ver. Así me da preciso, preciso. Miren, toda esta parte de la cuenta de arriba es el cálculo del producto cruz. Entonces, por favor, revisen ese cálculo de producto cruz para verificar que efectivamente, para entender de dónde efectivamente vino esta cuenta. Si no recuerdan el producto cruz, es posible que en este momento no entiendan de dónde salió este vectorcito de acá o este resultado de acá. Pero si tienen claro el producto cruz, es una cuenta que hicimos para que me diera esto. Y ahora, y con esto voy a cerrar, necesito calcular la norma de lo de arriba, que eso es la raíz del primero al cuadrado, que eso es 140, porque siempre me queda en negrilla, 144 a la 4, más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado 4, más 16 por 16 es 256, si no estoy mal. No, no, sí, 16 por 16 es 256. 56, esto se extendió demasiado. T a la 6 sobre esta misma raíz. Y ya. Ahí está. ¿Será que no puedo poner todo en el mismo? No se vaya a enredar esto. Entonces lo pongo no justificado, sino hacia la derecha. No me cabrá acá. Me tocó dejarlo así. Miren. Miren, y aquí voy a ser como muy enfático. Aquí lo único que hice fue aplicar la fórmula. Aquí calculé el producto cruz, que ustedes por favor revisan el cálculo del producto cruz. Aquí abajito calculé la norma. Y aquí calculé la norma del vector de arriba, o sea, la norma del producto cruz. Y esto me dio como resultado la componente normal. ¿Sí es claro cómo hice esa cuenta? Como el orden que tuve para hacer la cuenta. ¿Sí es claro ese orden o no? Sí, señor. Sí, señor. Miren, y vuelvo e insisto en esto. Para los que no fue claro de dónde saqué esto, revisen el producto cruz. Revísenlo. El producto cruz está bien. El producto cruz está bien. Listo. Entonces, si tienen claro el producto cruz, saben cómo salté de aquí hasta aquí.
Y después lo que hice fue calcular la norma del vector de arriba, y esto de aquí abajito es la componente tangencial. Y esto de aquí arriba es esto de aquí abajito es la componente normal, y esto de aquí arriba es la componente tangencial. Lo operativo no es complicado. Lo que es interesante es la interpretación que le damos a esas componentes de la aceleración. Y sobre eso quiero hablar la próxima clase, sobre cómo la interpretamos, qué tipo de preguntas contesta, pero naturalmente para eso es fundamental que ustedes sepan calcular correctamente esas componentes que se están mostrando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Ya son casi las 2. Cierro. Ya el parcial está calificado en Moodle. Ustedes pueden acceder. Si tienen algún reclamo sobre el parcial o sobre la nota del parcial, ahí viene una retroalimentación donde explico de dónde sale, digamos que la nota. Pero si alguien quiere una aclaración o quiere o no está de acuerdo o no sabe por qué le puse esa nota, en tutoría, ustedes conocen mis horarios de tutoría, van y miramos. Y si me equivoqué en algo a la hora de calificar, no tengo ningún problema, yo corrijo la nota. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor, Sí, profe. señor. Listo, pues. Nos vemos entonces la próxima clase. Gracias por su tiempo.